Fernando Alonso, séptima posición de inicio, había que conseguir puntos, había que quitarse de en medio a Lando Norris, lo hizo en la salida. P6, al final, lo mejor que podía hacer, lo ha hecho. La salida es brutal, de Fernando sale súper bien. Fijaos, Russell delante, lo adelanta por la izquierda y se tira a Norris con todo en la frenada de la 1 y le va a hacer un exterior a Norris y a Russell, ¿no?, que estaba en ese momento detrás de Checo. Se queda detrás de Checo, yo creo que ahí ya dice, bueno, estoy cuarto y me lo voy a tomar con más calma porque esta carrera es larga. Bueno, junto con la salida de... Estaba quinto aquí, me parece, quinto. Bueno, en cualquier caso, muy buena salida de Fernando. Junto con la salida de Hamilton, por hablar del club de los 300, ha sido de lo mejor, ¿eh? No, Hamilton ha salido muy bien, sí. Pero bueno, me imagino que habrá pensado, ¿qué hago yo aquí, no? He conseguido más de lo que esperaba. A partir de ahora gestionar esto va a ser muy complicado. Pero bueno, es tan tremendamente listo. Hoy ya nos ha vuelto a dar otro recital en la radio jugando con los McLaren. Tiene los McLaren que les han adelantado en el Mundial, además. Deja que se acerque, que va a matar las ruedas. No, es que quiero que se acerque porque así va a destrozar las ruedas. Es increíble. Ese momento de la radio que ha sido en la vuelta número 28. O sea, todavía con mucha carrera por delante, Fernando diciendo que venga Lando. Qué pena que no tenga un coche más rápido para... todo lo sobrado que tiene en la cabeza, ¿no?, lo pueda materializar también en más velocidad, más rendimiento en pista. Porque nos lo pasaríamos muy bien. Sería muy bueno para el campeonato. Pero, bueno, hay lo que hay y ya está. Y es suficiente para conseguir este botín de puntos que es bueno para Alpine, ¿eh? Cuarto en el Mundial. Yo creo que a nivel de ritmo general, o sea, en las mejores carreras de Fernando esta temporada, pero para Alpine también, porque a nivel de ritmo es cuando más cerca han estado de la cabeza, ¿no? O sea, han estado por delante en ritmo de McLaren, ha mantenido a Norris detrás, ha ido 6 segundos al final de carrera y eso creo que es lo mejor. Habíamos visto un Alpine que luego en ritmo de carrera siempre se vienen para atrás, pero aquí han aguantado muy bien y han tenido buen ritmo. Mejor ritmo que un McLaren renovado, y yo creo que eso es importante. En tierra de nadie, es decir, no están para luchar con Mercedes, pero sí que al menos un saltito por delante de la zona media. Lo que queremos es ahora continuidad en Hungría, antes del parón veraniego, ¿no? No estaría mal. No, no estaría mal. Bueno, además ya sabe lo que es Alpine ganar en Hungría, pero tienen que darse muchas circunstancias extrañas para que eso ocurra. Bueno, o sea, ni siquiera aspiro yo, sería maravilloso, victoria, pero me refiero a por lo menos hacerlo bien, seguir sumando puntos, que cruzar los dedos, pit stop correctos, no problemas de fiabilidad. A ver, hay 3 coches más rápidos y dudo que sea alguno de ellos más lentos que el Alpine. Quiero decir que el séptimo es lo mejor. Sí. Añadimos meteoritos, entonces sí, puede ganar. Escucha. Pero séptimo sobre el papel, si todos van, no hay accidentes, no hay nada, sería un éxito.